Hola a todos, hoy hablaremos de los textos funcionales, dentro de ellos los textos jurídicos, claro, las leyes. Y va a ser muy importante que podamos identificar sus características, veamos unos ejemplos y esto nos facilite poder identificarlos dentro de otros textos funcionales. Así que les pido que se queden conmigo durante esta sesión para que podamos descubrirlos, identificarlos y clasificarlos. Siendo así, les invito a que compartamos un valor. Veamos lo que observamos en esta imagen. El valor de la responsabilidad. Pero luego me encuentro un jovencito en su habitación desordenada. Esto nos lleva a algunas reflexiones. La responsabilidad debe empezar conmigo mismo, con mi cuerpo, con el aseo de mi cuerpo, de mis dientes, mis oídos, mi cabello, mi ropa, pero también de mi cuarto, un cuarto ordenado, todo en su lugar. Y además, saliendo de la habitación, pasamos a la casa. ¿Qué responsabilidades tenemos dentro de la casa? No solo a mamá o a la empleada o a papá le tocan a las responsabilidades del hogar. Es algo que debe de ser compartido entre todos los miembros de la familia. Y luego salimos de la casa y vemos algunos otros ambientes donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, el colegio. ¿Qué responsabilidad tengo dentro del colegio? Cumplir con mis tareas, estudiar, prepararme para un examen, una exposición, etc. Y luego vamos a otros ambientes y pasamos a la iglesia. Si vamos a la iglesia, también hay responsabilidades dentro de la iglesia. Y así en diferentes ámbitos donde nosotros tenemos que relacionarnos. En cada uno de ellos tenemos responsabilidades que cumplir. Así que les invito a que seamos responsables. Y para esto les voy a pedir, por favor, que escriban en su cuaderno en no menos de 6 renglones sobre un valor, el de la responsabilidad, pero van a narrar un momento de su vida donde consideran ustedes que fueron muy responsables. Así que, siendo todo esto dicho, pasamos a compartir la píldora ortográfica. Hoy les traigo el verbo adecuar. Miren qué importante porque muchas veces corregimos o nos corrigen, pero no estamos seguros. El verbo adecuar es un verbo y es una palabra de doble acentuación. Se puede acentuar como el caso de la palabra averiguar. Entonces decimos averigua y decimos adecua. O bien podemos acentuarlo como el verbo actuar, actúa, y digo adecua. Estas reglas son aplicables también a otros verbos como licuar, puedo decir licua o licúa. Y al verbo evacuar, puedo decir evacua y evacúa. Hemos entonces observado que además del verbo adecuar, existen otros verbos que permiten la doble acentuación, como es el caso de licuar y de evacuar. Así que hemos consolidado un saber más este día, así que podemos pronunciar con propiedad estas palabras sabiendo que son palabras de doble acentuación en nuestro idioma. Hablaremos ahora de los textos funcionales. ¿Y por qué se llaman funcionales? Por dos razones. Porque ayudan al lector a que cumpla una tarea, es decir, son instructivos, nos dan instrucciones. Y cuando hablamos de instrucciones estamos hablando de indicaciones que nos permiten seguir un procedimiento o lo que es lo mismo, seguir los pasos. Y en este caso vamos a observar la técnica de lavado de manos que en este momento pues está de mucho en boga, el hecho de cómo debemos lavarnos nuestras manos para evitar un contagio de COVID-19. Y claro, además de este virus que ha afectado tanto a la humanidad, pues el lavado de manos es necesario, como hablábamos antes del valor de la responsabilidad, para cuidar nuestro cuerpo, para no enfermarnos con otro tipo de bacterias también. Este es un texto funcional porque nos da instrucciones. Igual, la otra razón por la que se llaman textos funcionales es porque ayudan a ejecutar una función de manera satisfactoria. Observamos allí entonces un mapa conceptual. ¿Y para qué me sirve un mapa conceptual? Para ordenar las ideas o los conceptos de un tema amplio. Un mapa conceptual me ayuda a resumir un contenido y por supuesto me va a permitir comprenderlo mejor, y si debo someterme a un examen, pues se me hará mucho más fácil después de haber preparado un mapa conceptual. Y esto, por supuesto, es lo que llamamos textos funcionales.
Algunos ejemplos de textos funcionales pueden ser, por ejemplo, las recetas. Observamos ahí pechugas de pollo con leche, uno a uno los pasos que debemos seguir para poder obtener esta deliciosa comida. Quiero contarles que yo pues trabajo mucho en la cocina con el tema de las recetas y sigo las instrucciones y por supuesto quedan platos muy exquisitos. Otro texto funcional es, por ejemplo, cuando compramos un electrodoméstico o un aparato eléctrico, como por ejemplo una estufa. Trae un pequeño folletito, un instructivo, y me indica cómo debo usarlo por primera vez, cómo debo armarlo, si es que hay que armarlo, cómo debo conectarlo y cómo debo preservarlo para que tenga alta durabilidad. Muchas personas no acostumbran a leer los instructivos y por eso se fracasa mucho en el uso de algunos equipos o algunos instrumentos que necesitan que nosotros leamos esos instructivos y por eso se les conoce como textos funcionales. Pero además de estos, también encontramos otros ejemplos como las instrucciones para un examen. A veces cometemos el error que no leemos la instrucción y nos vamos de una sola vez al ítem y luego salimos del examen diciendo yo no sabía que había que encerrar en círculo y yo le encerré en triángulo, o al revés, no sabía que era en triángulo y le encerré en círculo, etcétera. ¿Por qué? Porque no leí las instrucciones. Otro ejemplo de un texto funcional es un horario de clase. ¿Y para qué me sirve? Para realizar con mayor efectividad una función, como ese concepto que habíamos mencionado de manera anticipada. Vamos ahora a hablar de las características de los textos funcionales. Miren que hasta este momento hemos hablado de textos funcionales, todavía no hemos hablado de los textos jurídicos, pero sabemos que están dentro de ellos. En general, los textos funcionales, en este caso traigo un ejemplo de un memorándum, que está una palabra de origen latín, pero que también se conoce como memorando, y vamos a observar las características de un texto funcional. Características internas puede ser, por ejemplo, el contenido, que también conocemos como tema. Este puede ser objetivo o puede ser subjetivo. ¿Por qué puede ser objetivo? Porque no voy a imprimirle mis sentimientos, mis pensamientos, sino que es un documento que debo crear propio de mi trabajo. Por ejemplo, un memorando. En un memorando yo no expongo si estoy bien, si estoy mal, sino simplemente giro instrucciones a un personal o solicito alguna información específica dentro de la empresa, por ejemplo. En el caso de otra de las características del texto funcional es el léxico o lenguaje. En este caso puede ser que se use un lenguaje coloquial, un lenguaje culto, puede ser científico, técnico y puede ser que también se use un lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque de repente entendiendo vulgar como proveniente del vulgo, es decir, del lenguaje que habla la gente común y corriente. Es posible que sí encontremos ese tipo de situaciones, por ejemplo, en una receta de comida, por ejemplo. Ahora, vemos nosotros que dentro de estos textos funcionales también vamos a encontrar los modos discursivos, es decir, puede ser por definición, por demostración, por comparación, especificación, refutación. ¿Cómo estará del texto? Por ejemplificación, por referencia, recapitulación, por ampliación o por síntesis. En este caso vemos el memorándum que está dado por especificación. Si nos detenemos a leer el memorándum, vemos que en este caso una persona está dando algún tipo de instrucción, mandato u orden dentro de la empresa y que está siendo muy específico para que los demás atiendan esa instrucción. El prototipo textual, ¿cómo es dentro del texto funcional? Puede ser narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. ¿Cómo es el prototipo textual de este memorándum? Nosotros vamos a observar entonces que es expositivo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las características externas. En este caso el texto funcional vamos a ver si el tamaño del papel es carta, oficio, cómo es la estructura del texto funcional, quiere decir cómo están ubicados o distribuidas sus partes. En el caso del memorándum, que es el ejemplo que estamos utilizando de base, vemos que tiene un modelo tipo carta. Hay un título, el destinatario, el que remite, habla del asunto, la fecha y el cuerpo. En este caso pues no lleva firma, lo sabemos nosotros, un memo no lleva firma. Entonces esa es la parte externa del documento, cómo está organizado.
También en la parte externa podemos ver que se usan vocativos. ¿Cuáles son los vocativos? Es a quién le hablo en la oración. Y pueden usarse siglas y abreviaturas, además frases de saludo y también de despedida. Eso va a depender si es una carta de solicitud de empleo, puede llevar firma en el caso de que sea también un currículum vitae, para decir algunos de los textos funcionales que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Los tipos de texto funcionales. Hay personales, escolares y laborales. Los personales, que es el primero que tenemos acá, es un escrito de carácter privado, destinado al propio uso o dirigido a un familiar, amigo o persona de confianza. Entre ellos podemos encontrar nosotros un diario. Hay personas que usan un diario para expresar sus sentimientos, sus pensamientos como un documento muy personal. Otras personas usan agenda de trabajo diario. La elaboración de un currículum también es un texto de tipo personal, una tarjeta de presentación, el uso del correo electrónico. Todos estos caben dentro de lo que son los textos personales. Vamos a ver también los textos escolares. En los textos escolares veremos que son documentos que registran o exponen información que evidencia la aprehensión de saberes, es decir, qué he aprendido. Los procesos de enseñanza, aprendizaje. En ello vamos a encontrar varios textos funcionales como un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, los apuntes de la clase, puede ser una especie de resumen, etc. Y dentro de los textos laborales, que va a ser un escrito usado en el mundo laboral y social. Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, una carta de petición, podemos encontrar una solicitud de empleo, un memorando, como es el ejemplo que les presentaba anteriormente. Podemos encontrar también una carta comercial, una hoja de solicitud de trabajo, ya lo habíamos mencionado, etcétera. En esto vamos a observar nosotros los diferentes tipos de textos funcionales, solo para mencionar algunos, porque son muchos más. Hablemos ahora de los textos jurídicos. ¿Qué son los textos jurídicos? Vamos a entender que son mensajes unidireccionales. ¿Por qué? Porque el mensaje es enviado del emisor al receptor, pero no se está esperando respuesta. Quiere decir entonces que los textos jurídicos son mandatos, leyes, ordenanzas, un cúmplice. En el caso de las leyes, por ejemplo, de la Constitución de la República, no estamos esperando nosotros que esté el Congreso o el Poder Ejecutivo esperando una respuesta nuestra. La ley es la ley y se debe de cumplir. Por eso se habla que son mensajes unidireccionales. Un juez manda, por ejemplo, a una persona que cumpla con la manutención de sus hijos y le dice que debe dar X cantidad de dinero mensual para sus alimentos, su ropa y su medicina. No le está pidiendo respuesta, está dando un mandato. Por eso se dice que son mensajes unidireccionales. Además, emplean el nivel culto de la lengua. Claro que sí, aquí no estamos usando ni lenguaje coloquial, ni familiar, ni vulgar, sino lenguaje culto, científico y técnico. Vamos a observar algunas características de los textos jurídicos, esto para que podamos diferenciarlo de los otros textos funcionales que hemos venido hablando. No olvidemos que los textos jurídicos también son textos funcionales, pero que se diferencian de los anteriores. Por ejemplo, en el nivel léxico-semántico, porque se emplea un lenguaje específico que busca la mayor precisión posible con un nivel alejado de las formas coloquiales. Claro, ya dijimos, su lenguaje es culto, no puede haber un lenguaje coloquial. Esto, por supuesto, va a dar lugares en ocasiones al uso de un lenguaje retórico. ¿Y qué entiendo con un lenguaje retórico? Estamos hablando de un lenguaje que se usa con elegancia, ¿verdad? Eso es, la retórica es hablar con elegancia, con palabras bonitas, y muchas veces se pueden usar figuras literarias. Y esto puede tornar este lenguaje un poco ambiguo, es decir, incomprensible, como que
quedamos así que no entendimos lo que quiso decir en ese escrito. Veamos un ejemplo del texto jurídico en el artículo 35 de la Constitución francesa de 1793. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. En este caso nosotros observamos un texto jurídico y vamos a ver el manejo de un lenguaje culto. Aquí no hay lenguaje coloquial, familiar ni vulgar, y en algún momento puede tornarse, quizás no en este caso, pero hay otros, en un poco de ambiguo. Es decir, no entendí muy bien y debo de buscar el diccionario porque está manejándose un lenguaje muy técnico. Otra de las características de los textos jurídicos es que en este tipo de textos se encuentra un gran número de cultismos, latinismos, arcaísmos y se puede llegar a la ambigüedad nuevamente con el uso de sinónimos y circunloquios. En el caso de circunloquios, es una figura retórica que consiste en expresar mediante un rodeo lo que se puede decir de una forma más breve. Esto lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en los textos jurídicos. Un rodeo para decir algo. Esto ya es propio. Y vamos a observar este ejemplo donde está recortado porque solo es una parte la que nos interesa. Y vamos a leer ordenando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que a partir de la notificación de la presente y hasta tanto de cabal cumplimiento a lo reseñado en el acápite 4, se prohíba en el ámbito de la ciudad toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada, cualquiera resulte la forma jurídica o categórica habilitatoria bajo la cual la misma se estuviere ejecutando. Acápite, párrafo aparte, se usa en textos legales. Entonces vemos el uso de términos que tienen una utilización propia del lenguaje jurídico, y esto en algún momento puede convertir el lenguaje en ambiguo. Y así podremos observar muchos ejemplos en donde usan arcaísmos o latinismos, ocultismos, los abogados, los defensores públicos, ministerio público, al referirse al juez que lleva el caso, su señoría, ¿verdad? Entonces todo esto es un lenguaje propio del lenguaje, un lenguaje propio de la parte legal, de la parte jurídica. Vemos una tercera característica de los textos jurídicos. En el nivel morfosintáctico predominan los sustantivos sobre cualquier otro tipo de palabras, incluidos los verbos, y además se da la omisión de artículos. Miremos el ejemplo. Primero, estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la acusación popular ejercida en nombre de contrasentencia. Miren, contrasentencia, no dice contra la sentencia dictada en fecha 30 de diciembre de 2015. Aquí hay una omisión de artículo, cosa que es muy frecuente en el uso del lenguaje en textos jurídicos. Esto solamente para citar un ejemplo de lo que venimos mencionando. Ejemplos de textos jurídicos, claro que sí. El primero, la Constitución de la República de Honduras es un texto jurídico por excelencia. Luego vamos a encontrar nosotros resoluciones, los diferentes códigos como el Código Penal, que sabemos que actualmente se está haciendo una reforma al Código Penal, o no sabemos si va a ser abrogado o va a ser formalizado como ley, está en un debate todavía. Tenemos también otro ejemplo de textos jurídicos como las notificaciones. Podemos encontrar también leyes, amparos, sentencias, apelaciones, actos, juicios, jurisprudencias, por decir alguno de los ejemplos de textos jurídicos que son muchos. Bien, ahora es su turno. Van a elaborar un álbum de textos funcionales. Este va a incluir una receta de cocina, un horario de clases, lo van a llenar por supuesto, una solicitud de empleo, un currículum vitae, mensajes electrónicos, puede ser una captura de pantalla, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, y
Además, van a copiar de manera textual un artículo de la Constitución de la República y van a hacer un comentario de él, van a investigar un artículo del Código de Familia de Honduras y lo van a copiar de manera textual y van a hacer un comentario de él. Me interesa mucho el comentario porque quiero que tengan juicio crítico sobre la forma como está legislando el país y si estas leyes que están en nuestro país se cumplen, no se cumplen, ustedes ven que son buenas o les parece que deberían mejorar y ser revisadas. Este álbum lo van a presentar primero debe llevar portada con los datos correspondientes, ya sabemos cuáles son. En la introducción del álbum van a detallar la importancia que usted valora que tienen los textos funcionales, especialmente me van a hablar de los jurídicos. ¿Por qué son importantes los textos funcionales? ¿Para qué nos sirven? ¿A qué nos ayudan? Y van a hablar específicamente de los textos jurídicos. ¿En qué ayuda tener leyes a un país? Puede hacerlo escrito a mano, utilizar copia de ejemplos o en computadora, según los medios con que usted cuente. Puede hacerlo en el cuaderno o en hojas aparte, no hay ningún problema. Recuerden que la fecha máxima de presentación será el próximo lunes 3 de agosto y traten de ser puntuales para que podamos avanzar en su revisión. Hasta pronto y que estén muy bien. Cuídense todas las medidas de bioseguridad posibles para preservar la salud de ustedes y de su familia. Hasta pronto.